Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2288. Casillero número 1, Estados Unidos contra México. De los últimos 11 juegos, 6 victorias de Estados Unidos, 2 empates y 3 victorias de México. En los últimos 13 enfrentamientos, una victoria de México y 2 de Estados Unidos. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 2, Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich. De los últimos 6 juegos, una victoria del París, 0 empates y 5 victorias del Bayern. En los últimos 13 enfrentamientos, todas han sido victorias del Bayern. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Francia femenil contra Inglaterra femenil. De los últimos 4 juegos, 2 victorias para Francia, 0 empates y 2 victorias para Inglaterra. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias una victoria de Inglaterra y 2 victorias de Francia. En este casillero vamos a optar por la localidad. Casillero número 4, Charlotte contra Orlando. De los últimos 11 juegos, 3 victorias de Charlotte, 2 empates y 6 victorias de Orlando. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Orlando y 2 empates. En la tabla de posiciones, Orlando es quinto, Charlotte es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Nashville contra Filadelfia. De los últimos 9 juegos, 2 victorias de Nashville, 2 empates y 5 victorias de Filadelfia. En los últimos 13 enfrentamientos, una victoria de Nashville y 2 victorias de Filadelfia. En la tabla de posiciones, Filadelfia es primero y Nashville es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, San José contra New York Red Bull. De los últimos 5 juegos, un empate y 4 victorias de Red Bull. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del Red Bull y un empate. En la tabla de posiciones, Red Bull es 12º y San José es 15º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 7, Seattle contra Columbus. De los últimos 6 juegos, 3 victorias de Seattle, 2 empates y una victoria de Columbus. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Seattle y una victoria de Columbus. En la tabla de posiciones, Columbus es sexto y Seattle es 12º. En este casillero vamos a optar por la localidad. Casillero número 8, Okayama contra Hiroshima. Solo tienen un juego y lo ganó Okayama. En la tabla de posiciones, Hiroshima es quinto y Okayama es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Remo contra Cuyaba. No tienen ningún enfrentamiento en común. En la tabla de posiciones, Remo es quinto y Cuyaba es séptimo. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 10, Cienciano contra Sporting Cristal. De los últimos 10 juegos, 3 victorias de Cienciano, 2 empates y 5 victorias de Sporting Cristal. En sus últimos 3 enfrentamientos, Sporting Cristal tiene una victoria, Cienciano tiene otra y un empate. En la tabla de posiciones, Sporting Cristal es sexto y Cienciano es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Delfín contra Liga Universitaria de Quito. De los últimos 24 juegos, 8 victorias de Delfín, 7 empates y 9 victorias de Liga Universitaria. De los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Quito y una victoria de Delfín. En la tabla de posiciones, Liga Universitaria de Quito es cuarta y Delfín es séptima.
En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Universidad Católica contra Colo-Colo. De los últimos 19 juegos, 5 victorias de Universidad Católica, 6 empates y 8 victorias de Colo-Colo. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias de Colo-Colo. En la tabla de posiciones, Católica es séptimo y Colo-Colo es noveno. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 13, FC contra Club. De los últimos 32 juegos, 9 victorias del FC, 13 empates y 10 victorias del Club. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del FCC. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 14, Gais contra Malbo. De los últimos 4 juegos, una victoria del Gais, un empate y 2 victorias del Malbo. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Malbo. En la tabla de posiciones, Malbo es quinto y Gais es sexto. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 triple, casillero 2 triple, casillero 3 local, casillero 4 visita, casillero 5 visita, casillero 6 empate, casillero 7 local, casillero 8 visita, casillero 9 empate, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 local, casillero 13 empate y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2288.